Buenos días, niñas y niños, esperando que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy, lunes 22 de junio, tenemos nuestra clase de lenguaje y comunicación. El objetivo para el día de hoy es comprensión lectora de los poemas. También vamos a analizar el tema del vocabulario, los sustantivos, sinónimos y antónimos, sentimientos y adjetivos. Hoy trabajaremos en el texto escolar, específicamente en las páginas 60, 61, 62 y 63. Y me detengo en esta página en la cual vamos a comenzar a trabajar, en la página 60, con, con esta lectura comprensiva del poema Vuelta de Conejo, de su autora María Laura Dedé. Te voy a contar un poco quién es María Laura Dedé. Nació en Buenos Aires, Argentina, es escritora, ilustradora y diseñadora de libros para niños y también ha creado juegos de mesa y digitales. Muy interesante, ¿cierto? Eh, a continuación les voy a realizar la lectura de Vuelta de Conejo de María Laura de este maravilloso poema. Martín jugaba en la plaza con su globo de conejo, pero se soltó el piolín y el globo empezó a subir hasta perderse allá lejos. Volando cruzó las calles del centro de la ciudad, con sus balcones cuadrados, filosos y amontonados, planta baja, quinto A. Y si la gente del campo le convidaba un saludo, el globo se hacía más gordo porque suspiraba hondo, aire puro, puro, puro. Cuando descubrió la playa recostado en una nube, saltó y se puso a jugar con esas olas de sal que siempre bajan y suben. Una vez que cruzó el mar, por arriba y por adentro, el sol lo empapó de brillo y él se puso amarillo. Había llegado al desierto. Después de tanto calor, por suerte llegó a la selva, donde las sombras son largas y los animales andan tejiendo naturaleza. Dio toda la vuelta al mundo en su redondo paseo, cuando otra vez vio las casas en el barrio de la plaza y flotó hasta el arenero. Martín vio que su conejo iba directo hacia él y lo abrazó y le dijo: Dale, en la otra vuelta, llévame a mí también. Qué maravilloso poema acabamos de leer, ¿cierto? Y de observar y escuchar también. Vuelta de Conejo de María Laura Dedé. ¿Ya? En esta página, en la página 60, es solamente lectura comprensiva del poema. ¿Ya? También ustedes se pueden fijar que en el poema, en esta página, la 60 y en la 61, hay palabras que están destacadas con color rojo, ¿cierto? ¿Ya? Esas las debemos anotar en el cuaderno de lenguaje con su significado. Recuerden colocarle la fecha y el objetivo al cuaderno de lenguaje si es que van a escribir estas palabras en él, ¿ya? Al igual que en el libro, ¿ya? Colóquenle la fecha y el objetivo, ¿ya? Y nos vamos a la página 61, donde dice, después de leer Vuelta de Conejo, ¿ya? Este maravilloso poema, la primera pregunta dice, ¿de qué se trata el poema? Explícalo con tus palabras, ¿ya? Aquí, cuando nos dicen explícalo con tus palabras, se refiere a la opinión que tienen ustedes sobre el poema, ¿ya? De qué podría tratarse el poema, ¿ya? De lo que ustedes acaban de leer, ¿ya? Lo escriben ahí en el espacio correspondiente, ¿ya? Yo les podría, por ejemplo, de lo que yo entendí, para darles una idea, que el poema trata como de un globo, ¿cierto? Que recorre el mundo y vuelve donde su niño. ¿Trata de un globo con forma de conejo que se le escapa a un niño? ¿Será tan así? Bueno, ahí tú tienes que colocar tu respuesta, porque eso es lo que yo pienso, ¿ya? Pero también tienes que colocar tu respuesta en el espacio que corresponde, ¿ya? En la número 2 dice, de todos los lugares por donde pasó el globo, ¿cuál es el que más te gustaba? ¿Por qué? Bueno, pasó por muchos lugares, ¿cierto? Em, pero aquí en este caso, al contestar tú esa pregunta, tú puedes escoger, ¿cierto? Uno de los lugares por el que pasó el globo, ¿ya? Escoges un lugar y lo escribes ahí en ese espacio que corresponde, ¿cierto? Yo podría haber elegido, a ver, podría ser el centro de la ciudad, la playa, el mar, el desierto, la selva, el barrio nuevamente. Mm, bueno, podría elegir cada uno de esos, ¿cierto? Pero también tengo que elegir, si elijo uno de esos, tengo que elegir por qué me parece, cuál es el que más me gusta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué elegí yo ese, ¿cierto? ¿Y por qué me gusta tanto? ¿Ya? Ahí ustedes escriben su respuesta, ¿ya?
Luego en la número 3 dice relaciona con tus experiencias e imagina por dónde andaría el globo si se soltara en tu ciudad, ¿ya? Escríbelo o dibújalo, ¿ya? Bueno, yo podría pensar en, podría ser, no sé, describirlo, ¿cierto? Por dónde pasaría, ¿cierto? Este globo, o por dónde andaría el globo si se soltara en mi ciudad, ¿cierto? ¿Por dónde pasaría? No sé en qué lugar. ¿Pasaría por la escuela La Arcaya? Podría ser, ¿cierto? Mm, ahí ustedes pueden imaginarse por dónde les gustaría que pasara su globo si se soltara en la ciudad, ¿cierto? Donde ustedes viven o en el lugar donde ustedes viven, ¿cierto? Ahí pueden imaginarse ustedes, pueden escribirlo en ese espacio de abajo o también pueden dibujarlo. Yo me imagino pasando a este globo por la escuela La Arcaya, ¿cierto? Y podría dibujar la escuela La Arcaya. Mm, bueno, ahí se las dejo a ustedes para que la puedan pensar, ¿cierto? Y puedan dibujarlo, ¿cierto? En el cuadradito que sale aquí abajo, ¿ya? ¿Ya? Y continuamos con lo siguiente. Recuerden que deben describirlo verbalmente, ¿cierto? Puede ser mediante la escritura o mediante la imagen, ¿ya? Ahí yo les di una idea para que ustedes puedan realizar la pregunta número 3. Vamos a pasar inmediatamente, ¿cierto? A la página 62, ¿ya? Dice, después de leer los poemas, ¿ya? Entonces, desarrolla las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda, ¿ya? Tal como les dije al principio, recuerden que si van a trabajar en el libro o en el cuaderno, no se olviden de colocar la fecha y el objetivo, ¿ya? ¿Cuál poema te gustó más? ¿Se acuerdan que la clase pasada también leímos unos poemas? Y yo les dije que como tarea, ¿cierto? Principal, ustedes, de esos dos poemas anteriores que nosotros leímos, ¿cierto? Eligieran uno, se lo aprenderán de memoria, ¿cierto? Y me mandaran un video con el poema recitándolo, ¿ya? Todavía me falta que lleguen algunos videos, ¿cierto? Para que puedan mandármelos y yo poder revisarlos, ¿ya? Así que les recuerdo que todavía tienen tiempo para poder enviarme, ¿cierto? Los poemas, ¿cierto? De los poemas que ustedes eligieron, ¿cierto? Eligen uno, se lo aprenden y me mandan el video a través de WhatsApp, ¿ya? Recitando el poema. Entonces dice, desarrolla la actividad en el libro, en el cuaderno según corresponda. ¿Cuál poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Ya? Eh, comunica oralmente tu opinión. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esta pregunta no se contesta como ya que es oral, ¿cierto? No se contesta, así que pasamos a la siguiente. Vamos a la número 2, dice, amplía tu vocabulario. Busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados, ¿ya? Y ahí está, fragante, diminuto, infinita, filosos, ¿ya? Entonces, busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados, ¿cierto? Que habían algunas palabras que estaban destacadas en color rojo, ¿cierto? Bueno, acá tenemos que buscar, ¿cierto? En los poemas adjetivos subrayados, fragante, diminuto, infinita, filosos, ¿ya? Escríbelos en la tabla que está más abajo, ¿cierto? ¿Ya? Escríbelo en la tabla que está más abajo, ¿ya? En orden alfabético, ¿ya? Vamos a escribir entonces ahí en orden alfabético, ¿cierto? Los siguientes adjetivos subrayados, ¿ya? Después, en la B, fíjate qué sustantivo recibe la característica, ¿cierto? De cada adjetivo. Y escríbelo en la columna a la derecha, ¿ya? Aquí, observen este cuadrito que está acá, ¿cierto? Sustantivo, ¿cierto? Fíjate qué sustantivo recibe la característica de cada adjetivo y escríbelo en la columna a la derecha. Ahí dice sustantivos que caracterizan. Después dice C, busca cada adjetivo, ¿cierto? En el diccionario y copia un sinónimo o la definición más adecuada, ¿ya? Busca cada adjetivo en el diccionario y copia un sinónimo o la definición más adecuada, ¿ya? Entonces, fíjate bien que en la número 2, donde dice amplía tu vocabulario, busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados: fragante, diminuto, infinita, filosos, ¿ya? Es como parecido a las palabras que están destacadas, ¿cierto? Con color, pero no son esas, ¿ya? Recuerden bien, son las que están marcadas aquí en el libro, las que yo les acabo de leer, ¿ya?
No las que están marcadas en rojo para que no se produzca confusión. Las que están marcadas en rojo son palabras, palabras con su significado. ¿Ya? Acá estamos viendo, eh, busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados, los que están aquí en el libro, en la página 62, ¿ya? Para que no haya confusión con eso. ¿Ya? Después, en este recuadro, ¿cierto? Vamos a escribir de manera, como dijimos en la A, ¿cierto? En orden alfabético, ¿ya? En la tabla más abajo, en orden alfabético. Vamos a escribir primero diminuto, ¿cierto? Filosos, después fragante y después infinita, porque está en orden alfabético, ¿ya? Ustedes van a ver, ¿cierto? Sustantivos que caracterizan a estos adjetivos, ¿cierto? Subrayados, ahí lo van a escribir ustedes. ¿Y qué significan? ¿Ya? Definición, ¿cierto? Busca cada adjetivo en el diccionario y copia un sinónimo o la definición más adecuada para ese adjetivo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí ustedes van completando. Recuerden que si tienen duda sobre este recuadro, ¿cierto? Me lo pueden consultar. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo vayan realizando. Diminuto, ¿cierto? Sustantivos que caracterizan a diminuto, por ejemplo, puede ser elefante, ¿ya? Viendo los poemas, ¿cierto? Que leímos anteriormente. Elefante, ¿ya? Y definición o sinónimo, que yo podría poner al lado de diminuto, elefante, en adjetivo en orden alfabético, diminuto, sustantivos que caracterizan, elefante, definición o sinónimo, podría ser extremadamente pequeño, ¿ya? Esa es la definición que tiene la primera en este recuadro, ¿ya? Filosos, ahí ustedes tienen que buscar qué sustantivo, qué caracteriza, y la definición, y para las palabras que vienen más abajo también, ¿ya? Bueno, y continuamos con la pregunta número 3, si no me equivoco, dice, explica de qué juego habla cada poema y qué sentimiento o idea expresa sobre él, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver un cuadro aquí abajo donde dice romance de infancia, en donde tejemos la ronda, ¿cierto? Romance de infancia, en donde tejemos la ronda, son los poemas, ¿ya? Que hemos leído anteriormente, Volantín, Vuelta de Conejo, el último que acabamos de leer. Nombre del juego, ¿ya? Por ejemplo, en romance de infancia, ¿qué juegos salen ahí? Ustedes lo colocan, ¿cierto? Nombre del juego. Yo les puedo dar la- el siguiente ejemplo, por ejemplo, nombre del juego, el trompo, ¿ya? En el poema Romance de infancia, nombre del juego, el trompo. Sentimiento o ideas que expresa, puede relacionarlo con la alegría, ¿cierto? Por cómo baila el trompo, o con la nostalgia, pues el hablante recuerda algo bueno y bonito del pasado, ¿ya? Lo mismo pasa en donde tejemos la ronda. ¿Qué elemento principal sale en ese poema, ¿cierto? ¿Qué elemento, qué juego, ¿ya? En donde tejemos la ronda, ¿ya? ¿Y qué juego es el que sale ahí, ¿cierto? ¿Y qué sentimiento o idea expresa ese juego, ¿ya? Ahí ustedes van escribiendo en volantín lo mismo, ¿cierto? Y en vuelta de conejo también, ¿ya? Recuerden que en vuelta de conejo, ¿cuál era el elemento principal, cierto? El globo, ¿ya? Juego con el globo. Y ahí yo les doy otra pista más para que puedan ir completando ese cuadro, ¿cierto? El nombre del juego, en este caso juego con un globo, y qué sentimiento o idea expresa, exactamente ahí lo tienen que escribir, ¿ya? Eso con respecto a la pregunta número 3 de la página 62 del texto, ¿ya? Y a continuación nos vamos a la página 63. Dice la número 4, en el poema Romance de infancia, ¿ya? ¿Cómo era el trompo? Marca las opciones correctas y anota al lado el verso en que se demuestra, ¿cierto? Por lo tanto, aquí eh, en el poema, ¿cierto? Romance de infancia, ¿cómo era el trompo? Aquí sale que dice colorido, inmóvil, de madera, liviano, de movimiento rápido, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar una respuesta, ¿cierto? Colorido, podría ser, sí, colorido. Trompo de 7 colores, porque tu cuerpo lucía pintura de flores nuevas. Ahí al ladito, si yo elijo colorido, yo escribo trompo de 7 colores, porque tu cuerpo lucía pintura de flores nuevas. ¿Ya? Eso es lo que tendría que escribir al ladito. ¿Ya? Y qué otra característica, ¿cierto? ¿Cómo era el trompo? ¿Ya? Si era colorido, ¿qué más podría?
podría ser de qué material está hecho el trompo, ¿ya? Ahí ustedes lo colocan ahí en su respuesta. Y cómo lo realiza- cómo, y qué verso, ¿cierto?, podría demostrar lo que yo elegí, ¿cierto?, en esta lista. Yo elegí, por ejemplo, en la primera en colorido, ¿cierto? Y elegí el verso trompo de 7 colores, porque tu cuerpo lucía pintura de flores nuevas, ¿ya? Ahí yo puedo volver al poema, ¿cierto?, para ir revisando, ¿cierto?, el poema, sus versos, ¿cierto?, que describen al trompo, ¿ya? Y ahí ustedes, por ejemplo, anotan qué otra característica más, o en este caso, cómo era el trompo, ¿ya? Para que ustedes lo vayan anotando y qué verso podría acompañar a lo que ustedes eligieron. Yo elegí colorido primero, colorido, ¿cierto? Y el verso que elegí es trompo de 7 colores, porque tu cuerpo lucía pinturas de flores nuevas. Eso es lo que escribí al ladito, ¿ya? Y también tenemos que ver de qué otro material está hecho el trompo, ¿ya? Y ahí ustedes van eligiendo, ¿cierto?, según esta lista que sale aquí al ladito. Luego, nos vamos a la pregunta 5. Dice, en el poema en donde tejemos la ronda, qué lugares se nombran y qué pasará, ¿cierto? En el poema en donde tejemos la ronda, qué lugares se nombran y qué pasará en ellos cuando se teja la ronda. Bueno, ahí dice, en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Qué va a pasar entonces en el poema? En donde tejemos la ronda, ¿qué lugares se nombran y qué pasará en ellos cuando se teja la ronda? Es una gran pregunta que nos hacemos después de terminar este poema, ¿cierto? En primer lugar, yo les voy a dar un ejemplo. La orilla del mar, el mar danzará con las olas, ¿ya? La orilla del mar, el mar danzará con las olas, ¿ya? En segundo lugar, en el monte, les va a contestar, cantar, muy bien, ¿cierto? Tercer lugar, en el bosque, se trenzarán las voces, se llenará de besos, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Ahí les di una ayuda en esta pregunta, ¿ya? En primer lugar, la orilla del mar. El mar danzará con las olas. Eso pasará, ¿cierto? Porque dice en el poema, en donde tejemos la ronda, ¿qué lugares se nombran y qué pasará con ellos cuando se teja la ronda? O sea, ¿qué lugares se nombran? Primero, en primer lugar, la orilla del mar. ¿Qué pasará con ellos? El mar danzará con las olas. En segundo lugar, ¿qué lugares se nombran? En el monte. ¿Y qué pasará con ellos cuando se teja la ronda? Les va a contestar cantar. Tercer lugar, ¿en qué lugares se nombran, cierto? En el bosque. ¿Y qué pasará con ellos cuando se teja la ronda? Se trenzarán las voces, se llenará de besos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que anotar en la pregunta número 5. ¿Ya? Ahí les di una ayudita en esa pregunta. ¿Ya? Recuerden muy bien ir observando los poemas que hemos ido trabajando anteriormente, ¿cierto? En donde tejemos la ronda, ¿cierto? Romance de infancia, volantín, ¿cierto? Y el último que leímos, ¿cierto? Vuelta de conejo, ¿ya? Para que los vayan viendo, observando, ¿cierto? Vayan viendo cada verso, cada estrofa, ¿ya? Para que los puedan trabajar. Y nos vamos a la pregunta número 6. Dice, en el poema Volantín, ¿qué palabras y expresiones se usan para nombrar este juego? Sin decir la palabra volantín, anota 3, ¿ya? En el poema Volantín, entonces, ¿qué palabras y expresiones se usan para nombrar este juego sin decir la palabra volantín? Anota 3, ¿ya? A ver, yo podría nombrar la primera. Podría ser pájaro de luz, ¿cierto? Mm, ¿Cierto? Podría ser. Ahí ustedes van anotando, ¿cierto? Pueden anotar otra más, ¿cierto? ¿Cuál podría ser? Les puedo dar otro ejemplo. Velero anclado en el aire. Podría ser, ¿cierto? Para eso ustedes tienen que ir revisando este poema, ¿ya? Llamado Volantín. Entonces, ¿qué palabras y expresiones se usan para nombrar este juego sin decir la palabra volantín? Anota 3, ¿ya? La anotan en estos cuadritos que están acá abajo, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y nos vamos a las 7. En el poema Vuelta de conejo, ¿cómo son los lugares por donde viaja el globo? ¿Ya? ¿Cómo son los lugares por donde viaja el globo? ¿Ya? Selecciona dos y luego dibújalos, ¿ya? Ahí selecciona dos lugares, ¿cierto? ¿Cierto? Selecciona dos lugares, ¿ya? En este caso, ¿cómo son los lugares por donde viaja el globo? Selecciona dos lugares, imagínenselo, ¿cierto?
Y luego los dibujan en estos dos recuadros que están acá abajo, ¿ya? Dibujan en los recuadros, ¿ya? Eso es lo que tienen que realizar con respecto a la pregunta número 7, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la pregunta anterior ustedes también se tenían que imaginar por qué lugares podría pasar el globo si se soltara, ¿cierto?, en tu ciudad o en tu lugar donde vives, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los lugares por donde viaja el globo? Selecciona dos y luego dibújalos, ¿ya? Para eso tienes que volver a revisar el poema Vuelta de Conejo, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes después al seleccionar los dos lugares, luego los deben dibujar y pintar, ¿ya? Para que les quede muy lindo, ¿ya? Bueno, acá en este caso el objetivo principal también es que se pueda evidenciar el manejo de los adjetivos adecuados para los lugares que se describan. Entonces se encuentran en cada una de las estrofas acompañando a los sustantivos. Ya recuerden muy bien, el manejo de adjetivos, ¿cierto? Para los lugares adecuados, para los lugares que describa, estos se encuentran en cada una de las estrofas, ¿cierto? De los poemas, acompañando a los sustantivos, ¿ya? Recuerden muy bien que si nos volvemos a la página anterior, ¿cierto? A la siguiente, esta, ¿cierto? A la página 62. Cuando hablamos de busca los poemas, ¿cierto? Que acabamos de revisar, ¿cierto? Y lo que revisamos en las clases anteriores, busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados, no las palabras que están subrayadas con colores. Ya recuerden que esas son palabras que no conocemos, por lo tanto, esas palabras tienen su significado. Acá estamos buscando adjetivos para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Eso con respecto a estas palabras. ¿Ya? Y las instrucciones para la actividad del día de hoy, ¿cierto? Recordando bien el objetivo de la clase, comprensión lectora del poema, ¿cierto? Vocabulario, ¿ya? Sustantivos, sinónimos y antónimos, sentimientos y adjetivos, ¿cierto? Adjetivos principalmente en estos poemas porque hay que revisar, ¿cierto? Cada uno de los versos de los poemas, ¿cierto? Eh, y recuerden que se encuentran en cada una de las estrofas acompañando a los sustantivos, ¿ya? Recuerden que si van a trabajar en el libro de lenguaje o en el cuaderno de la asignatura, no se olviden de colocar la fecha y el objetivo, ¿ya? La actividad está centrada específicamente en el libro, ¿ya? Página 60, 61, lectura comprensiva y contestar las preguntas referidas al poema. Recuerden que la escritura de las palabras están en color, ¿cierto? Incluyen que las deben escribir en su cuaderno de lenguaje, que incluye su significado, ¿cierto? La escriben en el cuaderno de lenguaje anotando la fecha y el objetivo, ¿ya? Eso con respecto a este poema, ¿ya? También se va a trabajar la página 62, la 63, ¿cierto? Apoyo de videos, va a haber un apoyo audiovisual, ¿cierto? Para esta actividad, como el video explicativo, el cual le estoy presentando, ¿cierto? De la clase, los adjetivos, los sinónimos y los antónimos, ¿ya? Que los adjetivos, los sinónimos y los antónimos son videos, ¿cierto? Que son complementarios a la actividad para que te puedan ayudar a desarrollar, ¿ya? Así que esto con respecto a la clase del día de hoy, niñas y niños, espero que los haya podido ayudar, ¿cierto? Recuerden que si tienen dudas, consultas frente a esta actividad, no duden en preguntarme al WhatsApp, ¿ya? Así que les vaya muy bien, ¿cierto? En esta actividad y que tengan un excelente día. Quiero darle las gracias también eh, por escuchar y presenciar también ver esta clase, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Así que los invito a que vean nuestro canal de YouTube para que puedan revisar cada una de las clases que hemos estado realizando, para que vuelvan a ver los videos, ¿cierto? ¿Ya? Ya que es un material fundamental para el desarrollo de las actividades, ¿ya? Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y un buen comienzo de semana, ¿ya? Así que ahí nos estamos comunicando y nos vemos en un próximo video y en una nueva actividad. Que estén muy bien, niñas y niños. Adiós.